una serie basada en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis es una palabra griega, pero en realidad su nombre original, como hemos aprendido, es Bereshit. Entonces muchas veces me voy a referir al primer libro de la Biblia como Bereshit. Entonces, en esta serie que vamos a retomar, nos quedamos, si ustedes recuerdan, nos quedamos en el cuarto día de la creación. Entonces, hemos estado aprendiendo que Dios, a través de cada día de la creación, Él nos lleva a mostrarnos principios universales, principios de los cuales nosotros tenemos que considerar, porque al establecerlos en el principio de la fundación de este mundo, lo que Él busca es que esa es la manera en la que funciona este mundo. Cuando nosotros ignoramos los principios universales, estamos de alguna manera destinados a fracasar, a no comprender cómo es que funciona la vida. Por eso el Eterno nos enseña desde el principio cómo es que funciona este mundo y la realidad en la cual nosotros nos movemos. Entonces, no solo nos revela estos principios universales, sino que además nos revela su redención desde el principio de la creación. Entonces, Génesis 1:1 o Bereshit 1:1, si ustedes se acuerdan, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora dígalo conmigo en hebreo, algunos de ustedes ya se lo saben. Bereshit bara Elohim et hashamayim beet Aretz. Muy bien, para los que lo han memorizado. Esta es una declaración absoluta. El primer versículo de la Biblia tiene el sello de perfección de Dios. Dijimos que hay 7 palabras y el número 7 es la firma, el sello de Dios. Con esas 7 palabras fue con lo que Dios comenzó este universo, esta vida que conocemos. Entonces, a partir de aquí comienza el desarrollo de cada uno de los días. En el día 1, si usted se acuerda, entre otras cosas, aprendimos que Dios creó la adversidad. Sí, así como usted lo escucha, el profeta Isaías nos enseña en el capítulo 45, Isaías 45:7, nos enseña que Dios creó la luz y las tinieblas, que Dios creó también la adversidad. Y eso es algo quizá sorprendente para algunos de ustedes, porque Dios creó las tinieblas, Dios creó la adversidad. ¿Y sabes por qué Dios crea la adversidad? Porque Él crea este mal o esta adversidad como un medio de superación para cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia nos llama a nosotros más que vencedores. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? La adversidad. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? A nosotros mismos. Saben, muchas veces hemos hecho una falsa teología o idea acerca del diablo. Lamentablemente la idea viene de mucho marketing, de mucha iglesia católica, grecorromana, y nos han vendido la idea de un diablo que nos hace la vida imposible. Pero en realidad yo te quiero decir que el peor enemigo que tenemos no es el diablo. En realidad no tendríamos que preocuparnos mucho por el diablo, nos tendríamos que preocupar más bien por el mal que hay dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que hay 2 naturalezas dentro de nosotros: la naturaleza que se inclina hacia hacer lo bueno, pero también está la naturaleza dentro de nosotros que dice: yo no quiero hacer lo bueno, a mí me gusta lo malo. Esas 2 naturalezas todo el tiempo tienen una lucha dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que vencer. Permitir que la inclinación hacia lo bueno pueda vencer sobre la inclinación hacia lo malo. En el primer día de la creación pudimos ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu vabohu. Es así como dice en el hebreo. Pero dice que el Espíritu de Dios, merajefet, el ruach de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y si ustedes recuerdan, estoy haciendo este movimiento porque el verbo merajefet es un verbo que implica que el Espíritu de Dios estaba como revoloteando sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Aprendimos que este movimiento que está haciendo el Espíritu Santo al inicio de los tiempos, simbólicamente está agitando el nido, la creación, preparando al ser humano
diciendo entre otras cosas que cuando un águila revolotea en su nido, está diciéndole a sus polluelos: ustedes están listos para crecer y madurar. Aprendimos que un águila, cuando está en el nido, logra revolotear su nido y expulsa a esos aguiluchos al vacío. Y entonces ahí van esos aguiluchos rumbo al vacío. Entonces o aprenden a volar o quizá puedan perder la vida en el intento. Pero cuando ellos están a punto de estamparse en el piso, llega su madre y los levanta como una buena madre sobre sus alas. Eso es lo que constantemente el Eterno está haciendo con nosotros. Cuando tú estás atravesando una situación complicada, difícil, Él está diciendo: quiero que aprendas a volar. Sientes que te estás lanzando al vacío, Él quiere que aprendas a luchar. No quiere que nos volvamos de alguna manera niños consentidos que avergüenzan a su padre. No quiere que nos convirtamos en gente inmadura que nunca aprendió a luchar con sus propias manos. El Eterno quiere que aprendas a madurar y que aprendas a luchar. Sí, Él te va a ayudar, pero eso no significa que Él te va a resolver absolutamente todo. A veces lo malinterpretamos, decimos: que Dios me ayude. Si Dios está dispuesto a ayudarte, pero ¿cuál es la parte que tú vas a realizar? Entonces, esta es la parte. Así como el Eterno separó la luz de las tinieblas, nosotros tenemos que vivir separando la luz de las tinieblas. ¿Cómo separamos la luz de las tinieblas? Con la instrucción de la palabra de Dios. Cuando yo vivo conforme a lo que dice este libro, yo tengo esta luz, esta instrucción en mi vida, y me estoy separando de las tinieblas. Eso aprendimos en el primer día de la creación, y dice ahí: fue la tarde y la mañana un día. Aprendimos que para Dios los días son de tarde a tarde. Y esta palabra tarde es interesante porque la palabra tarde es erev. Diga conmigo: erev. Esta palabra erev significa tarde, pero el concepto en sí es un término como, si usted ha visto el atardecer, es un momento del día donde empiezan a aparecer las sombras de la noche, donde no hay mucha claridad. ¿Es cierto? Ya cuando está cayendo y metiéndose el sol, es un momento del día donde empieza a haber sombras, los rostros ya no se pueden ver con claridad. Eso significa erev, cuando no hay claridad, cuando se está poniendo el sol. ¿Y sabe qué? Eso se parece tanto al inicio de nuestra vida. Así comenzamos en esta vida, sin mucha claridad, con muchas sombras a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios dice: llegó la tarde, pero también llegó la mañana. La palabra mañana viene del hebreo boker. Esa palabra boker significa claridad, nitidez. Y es así como el Eterno quiere llevarnos de un momento de la tarde donde todo es confuso, donde todo es oscuro. Él quiere llevarte a la mañana, a que haya un despertar en nuestra vida. Llegamos al día 2 de la creación. Hablamos en el día 2 de la creación de los cielos. Hablamos de los cielos de arriba, de los cielos de abajo. Aprendimos que la Biblia maneja por lo menos 7 términos distintos para la palabra cielo. No significa, no sé si significa, yo no estoy seguro si significa que haya 7 cielos, pero lo que sí tenemos que en la Biblia por lo menos corroborar que hay por lo menos 3 cielos. Hablamos de este cielo que pueden ver nuestros ojos, es donde vuelan los pájaros, pero también hablamos de un segundo cielo que es donde están los cuerpos celestes, las estrellas, el sol, la luna, más allá. Y hablamos de un tercer cielo, un lugar donde nadie tiene acceso, ni el telescopio más potente en este mundo puede llegar a ese tercer cielo, y es donde está el Eterno en su morada. Hablamos el día 3 de la creación, hablamos de la creación de las semillas. Aprendimos en el día 3 de la creación del principio de la siembra y de la cosecha. De la siembra y de la cosecha. No podemos emitir este principio universal con el cual Dios creó el universo. Lo que siembres es lo que vas a cosechar. Sembraste amor, vas a cosechar
amor. Sembraste desprecio, vas a cosechar desprecio. Sembraste fidelidad, vas a cosechar fidelidad. Sembraste mucho, vas a cosechar mucho. Sembraste poco, vas a cosechar poco. Eso no es nada complicado. Solamente que a veces se nos olvida que este es un principio universal activo eternamente y que está activo desde el principio de la creación. Aprendimos también que para que una semilla pueda germinar, esa semilla tiene que morir. Aprendimos sobre la muerte de nuestro Señor Yeshua y su resurrección. La muerte y la resurrección aprendida desde el día 3 de la creación. Día 4 aprendimos que hubo una separación del día y de la noche. Hasta el día 4 es cuando se crea el sol, la luna y las estrellas, los cuerpos celestes. A partir de aquí, el concepto tiempo se inicia, porque es a través del tiempo que podemos separar la noche del día, el sol, la luna. Pero aprendimos que el sol y la luna son señales para nosotros, y esas señales son como flechas. El sol y la luna están señalando hacia dónde. Están señalando hacia el Mesías, Jesús, Yeshua. Nos están señalando hacia los tiempos establecidos, los Muedim, las fiestas del Señor, hacia el Shabbat. Si ustedes recuerdan, esa fue la última enseñanza que tuvimos. ¿Cómo es tan importante el Shabbat, que es considerado la reina de las fiestas para el Eterno? Llegamos al día 5. Es aquí donde vamos a tener nuestra enseñanza el día de hoy. El día 5 hay un elemento importante. Vamos a hablar un poquito del alma y de la creación del alma. Así que después de que se han establecido los principios de vida, después de que ya se establecieron en el día 1, en el día 2, en el día 3, los principios de vida, en el día 4, las citas divinas, los principios de alimento en el día 3, para que el ser humano pueda alimentarse. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bereshit capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Acompáñenme en su Biblia y en la pantalla va a aparecer. Bereshit capítulo 1, es el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. Desliza tu vista y vas a encontrar el versículo 20 y dice aquí: dijo Dios, el Eterno, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Pongan mucha atención porque aquí hay algo interesante. Comienza diciendo, en el quinto día de la creación, lo que Dios dice, produzcan, y les puse ahí la palabra en hebreo para producir, y es yizretsu. Yizretsu significa producir. Ahorita la vamos a ver. Y dice, produzcan las aguas, plural, las aguas, seres vivientes. Y escuchen, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Este versículo en hebreo es Vayomer Elohim yiretzu hamayim sheretz nefesh haya beov yofef al agetz al pene regia hashamayim. Hay dos palabras que subrayé ahí, tres palabras que subrayé en este versículo 20 en hebreo, y son las palabras que yo quiero que estudiemos esta noche. La primera es yiretzu, que nos la tradujeron al español como producir. Y esta es la palabra 8317 de la concordancia Strong, que significa abundar o pulular. Es decir, ¿alguien de aquí ha visto alguna vez un enjambre de abejas? ¿Cómo se ve un enjambre de abejas? Son tantas. Es así la misma palabra que aparece aquí para producir. Producir dice que sean tantas, que se vean tantos, que produzcan tantos, que sea de forma abundante. Eso es lo que quiere decir aquí este versículo, que sea una manera exagerada lo que iba a producir. La segunda palabra es la palabra aguas, que nos tradujeron como aguas, y es la palabra majim. Pero no quiero que olviden esto, está hablando en plural, no habla produzca el agua, no, dice produzcan las aguas. Y aquí hay que hacer una diferencia, porque no está utilizando la palabra yamim, que es para mares. No dice produzcan los mares, sino que dice produzcan las aguas.
¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Es muy importante porque más adelante dice que también iban a producir aves. Y si nosotros leemos con atención este versículo, podemos entender quizá que del agua iban a salir aves que vuelen sobre la tierra. Eso no tiene quizá mucho sentido. Si me regresas a Bereshit 1:20, el primer versículo, Jerry, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Si yo no leo con cuidado, yo puedo estar diciendo que de las aguas surgieron las aves que vuelan sobre la tierra. Pero estaría yo cometiendo un error, porque se utiliza la palabra maim, que es plural, y me habla de aguas, de manera que se está refiriendo al agua líquida, pero también se está refiriendo al agua gaseosa, es decir, a la expansión, que es donde vuelan las aves. Y esto es interesante, porque siempre está presente el elemento agua dentro de todo nuestro entorno, no solamente de forma líquida, sino también en su estado gaseoso. Pero ahora vamos a darle un toque espiritual a este versículo, que tiene que ver con nosotros. Aquí hay una interpretación incluso hasta profética para entender este pasaje, porque el Eterno nos lleva a ver que las aguas, tanto líquidas como gaseosas, van a producir peces y van a producir aves. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros utilizamos unos lentes proféticos, podemos entender que la Biblia, cuando habla de aguas, específicamente en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando se habla de aguas, se refiere a las naciones. En Apocalipsis, aguas son naciones, que esas naciones iban a producir aves, pero también peces. Y todos los que estamos aquí sabemos que los peces, ¿quiénes son esos peces? Esos peces somos cada uno de nosotros. Las ovejas perdidas, como dice el Evangelio de Juan, las ovejas perdidas que éramos cada uno de nosotros y que hemos sido pescados por el buen pastor y el buen pescador, que es Yeshua. Es interesante mencionar que el cristianismo primitivo, el cristianismo que surgió después de Yeshua en el primer siglo, uno de los símbolos con los cuales se detectaba a un seguidor de Yeshua, pues era el símbolo del pez. Si ustedes recuerdan, el pez era un símbolo que utilizaban los creyentes de la comunidad primera, de la comunidad primitiva. No piensen ustedes que los cristianos del primer siglo utilizaban la cruz. ¿Saben? La cruz se empezó a utilizar hasta posterior al año 400, es decir, por ahí después del siglo IV empezaron a utilizar la cruz, y eso más los católicos, que en realidad los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, ellos no utilizaban la cruz. En realidad ellos lo único que utilizaban era el símbolo del pez. Gracias, Nicole. Utilizaban el símbolo del pez porque el pez tiene muchas alusiones al cristianismo. Primero, por la multiplicación, la forma en la que se multiplican los peces, y el nacimiento de los peces, que es bajo el agua. Y eso tiene que ver cuando un creyente hace su inmersión, hace tevilá, se sumerge en el agua, él está naciendo de nuevo, simbólicamente hablando, y al igual que un pez. Yeshua hizo milagros con peces y dio de comer peces. Incluso después de que lo negó Pedro y algunos de sus discípulos, después de que lo olvidaron o no estuvieron con él, si ustedes recuerdan, después de su resurrección, Yeshua los cita en la playa, los ve en la playa, mejor dicho, y les prepara de desayunar pescado a las brasas. Entonces, los peces de alguna manera siempre están ligados con nuestro caminar con Yeshua, como creyentes, como cristianos, como discípulos, como le quieras llamar. Pero ahora vamos a un tema importante. Hablemos del alma. No solamente dice que el agua va a producir estos seres vivientes
Y esa palabra seres vivientes en el hebreo es nefesh hayá. Diga conmigo, nefesh hayá. Esos son los términos originales. Nefesh hayá nos lo tradujeron a nosotros como seres vivientes, pero la palabra nefesh significa alma. Hayá significa viviente. Entonces, una posible traducción podría ser que iba a producir que Dios creó un alma viviente o almas vivientes. Entonces, hablemos un poquito del concepto del alma, pero desde una perspectiva bíblica en hebreo, utilizando esta palabra nefesh. Porque hoy en día se dicen tantas cosas respecto al alma, pero hoy vamos a tomar una perspectiva, el concepto que tiene que ver con lo que dice y enseña la palabra de Dios, con esta palabra nefesh, que significa alma, significa respirar, significa refrigerio. Tiene distintas connotaciones esta palabra nefesh, que se refiere al alma. Curiosamente, esta palabra nefesh o alma, cuando se traduce al español, recuerden que la Biblia que todos tienen, ¿quién tiene Biblia de papel? Quienes tengan Biblia de papel, todos los que tenemos una Biblia, llámese Reina Valera, llámese Dios habla hoy, ¿qué otra? NBI, BTX. Bueno, la mayoría de las Biblias en español, por no decir todas, vienen de una traducción del griego. Todas las Biblias que tenemos en español, antes de que llegaran al español, vienen de una traducción del griego. La Biblia Septuaginta. He hablado en algún momento de esa historia de la Septuaginta, y los que no, lo vamos a ver en los círculos de estudio. Vamos a aprender sobre la historia de la Septuaginta. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo un libro ahorita en español, pero que viene de una traducción del griego, pero que todos sabemos que la Biblia no fue escrita en griego, sino que fue escrita en hebreo. Entonces, chequen, original hebreo, y 72 judíos son juntados para traducirla al griego por un hombre en Alejandría que tenía su biblioteca y quería tener los libros más exitosos del mundo, entre ellos la Biblia, el Tanakh, y la manda a traducir del hebreo al griego. Ya ahí hay una pérdida. Del hebreo al griego ya hay una pérdida por muchos de los conceptos. Usted lo sabe mejor que nadie. Y no solo eso, no se queda ahí, sino que pasa del griego, ahora pasó en su momento al latín, y del latín pasó al español. Ahora lo están pasando directo del griego al español. Como haya sido, siempre hay una pérdida en el momento de las traducciones. Ahora, yo quiero que usted entienda que esta palabra original para alma es nefesh. Y esa palabra nefesh al griego se pasó como la palabra psique. Esa es una palabra que usted y yo conocemos, que es donde se desprende la palabra para psicólogo, ¿no? Entonces, el nefesh, el psique, y hay otra palabra importante para alma, y es la palabra neshama. Entonces yo quiero que hoy aprendamos un poquito de estas palabras, porque es comprender cómo estamos compuestos nosotros como seres humanos. ¿Sabe? Mucha gente piensa que el físico es todo lo que tenemos y es todo lo que hay, pero en realidad están perdiendo de vista lo más importante. Hay dentro de nosotros un espíritu, hay dentro de nosotros un alma, y eso es tan importante porque en realidad ambos son eternos. Este físico no es eterno, y los que ya estamos en cierta edad sabemos perfectamente que el físico no es eterno. El físico se deteriora, pero hay algo dentro de ti que no se deteriora, y eso es tu alma, y eso es tu espíritu. Entonces, ¿no valdría la pena enfocarnos en las cosas que realmente son eternas, como el alma y el espíritu, en lugar de afanarnos por las cosas que van a desaparecer o que van a dejar de ser hasta cierto punto? Pero
lamentablemente este mundo nos enseña solamente a mantenernos por lo que ven estos ojos físicos, cuando en realidad eso no es tan importante. Entonces, esta palabra para alma la han traducido y la han utilizado para la psicología, y la psicología tiene que ver con mucho del trabajo de nuestra mente. De alguna manera, el alma está ligada a la mente. De hecho, la mente está dentro del alma. ¿Qué es la mente? La mente es todo lo que tú estás pensando. En este momento hay algunos que están pensando en que no comieron y que ya tienen hambre. Otros están pensando, no le entiendo nada a lo que está diciendo. Otros están diciendo, ay, qué aburrido, podría yo estar viendo la tele. O no sé qué es lo que estés pensando, diciendo, ahora estoy entendiendo. No sé cuáles sean los pensamientos que tú tengas, pero definitivamente a eso se le conoce como mente. Y nuestra mente está ligada a nuestro cerebro. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces decimos que la mente está aquí, pero en realidad lo que está aquí es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene que ver con nuestro físico de alguna manera. De hecho, cuando una persona tiene muerte cerebral, pues a esa persona prácticamente se le considera ya no dentro de este mundo. Es como decir, como que su cuerpo está muerto porque su cerebro ya no le puede dar órdenes a su cuerpo, ¿no? Entonces, en este pasaje que estamos aprendiendo, que Dios crea tanto a las aves y crea a los peces, los crea con un alma, con un nefesh, y es la palabra que también va a utilizar cuando lleguemos la próxima semana a la creación del hombre. Me voy a detener ahí la próxima semana porque esto es muy importante, hablar que Dios agrega una palabra no solamente a nefesh, el alma, sino que dice neshama. Neshama corresponde a un entendimiento extra que el Eterno puso en nosotros y que es totalmente la diferencia entre los animales y nosotros. Y eso es muy, muy interesante. Entonces podemos decir que el nefesh, el alma, en su forma más básica, elemental, que también tienen los animales y que también tenemos nosotros, tiene que ver con respirar, tiene que ver con lo que da vida a nuestro cuerpo, con lo que provoca que nosotros nos podamos mover. Pero entonces, pastor, ¿qué es realmente el alma y en dónde se encuentra? Bueno, esto es interesante porque tenemos que utilizar la misma palabra de Dios y peculiarmente la Torá. Específicamente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia nos enseñan sobre el concepto bíblico del alma. Yo sé que mucha gente se confunde con estos términos, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Bueno, la Torá nos va a ayudar a entender qué es el alma. Entonces, vayamos al concepto bíblico del nefesh, y yo quiero llevarte al libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Ahí en tu Biblia, si no tienes Biblia, léelo en la pantalla. Dice lo siguiente, Reina Valera 60 lo pone de esta forma. Dice, porque la vida, y la palabra que utiliza ahí para palabra vida es nefesh. Porque la vida, la nefesh, de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que vamos por partes, porque para comenzar, aquí los traductores nos pusieron, dice que la vida de la carne, y la palabra vida es la palabra nefesh. Significa que el alma de la carne, de esto que ustedes ven, el alma de mi carne está ¿en dónde? En la sangre. La sangre por eso es tan importante, y nos dice este versículo, yo les di, como quien dice, la sangre para que hagan expiación por sus almas. Es decir, expiación es perdón por nuestros pecados. Entonces, no lo vamos a hacer tan complicados. Cuando yo leí este pasaje, a mí fue tan sencillo comprender que el alma, ¿dónde está el alma? El alma está en la sangre.
Si tú quieres ubicar el alma en algún espacio o en algo que tú puedas ver, el alma está en la sangre. Es decir, que cuando una persona se está desangrando, en realidad se le está saliendo el alma. Y entonces, si se dan cuenta, eso es algo que tenemos en común con los animales, porque los animales también tienen sangre y tienen alma, por supuesto. En este sentido, podemos entender que tanto peces como animales, como hombres, incluso los insectos, tienen sangre, y en esa sangre está la vida, el alma. Entonces, ¿por qué es tan importante la sangre? ¿Qué hay en la sangre? ¿Alguien en este mundo puede vivir sin sangre? No. La sangre, por supuesto que es un elemento vital. El alma está en la sangre. Ese es el toque que Dios puso en nosotros, con lo cual nosotros podemos vivir. Sin ella es imposible vivir. Levítico 17, ahora el versículo 14, más adelante dice lo siguiente: porque la vida, y escuchen esta frase, de toda carne, esto está abarcando, es decir, todo ser vivo, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, escuchen esto: no coman la sangre de ninguna carne. Este es un mandamiento de los 613 de la Torá. Este es un mandamiento. Está prohibido comer sangre. Y usted está entendiendo por qué. Porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En algún momento, por ahí de la fiesta de Yom Kippur, estudiamos algunos de los pecados que eran dignos de ser cortados. Este es uno de estos pecados por los cuales tú eras cortado del pueblo por comer sangre. Está prohibido comer sangre, porque en la sangre está la vida, está el alma de los seres, está la esencia de la criatura, están sus instintos, está su naturaleza. Y por eso Dios dice: no quiero que lo comas. Además, médicamente hablando, están todas las toxinas, están todos los anticuerpos de ese animalito, y si tú te comes la sangre, estás comiendo algo que te está contaminando, hablando médicamente. Interesantemente, Dios dice que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Dios estipuló que tenía que morir un animalito inocente para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? Porque la sangre me habla de la esencia, de la naturaleza, de la vida de ese animal. La vida de ese animal inocente por la vida mía. Entonces, hoy estamos aprendiendo que el alma no es un concepto filosófico, porque los griegos desarrollaron toda una filosofía respecto al alma y no nos estamos abocando a ello. Estamos hablando que el alma es un concepto bíblico. El alma es un concepto bíblico con el cual Dios dotó a cada ser vivo en el quinto día de la creación. Es interesante ver cómo la sangre en el cuerpo humano, este sistema circulatorio totalmente divino que Dios puso en nosotros, ¿qué es lo que hace la sangre? No quise agregarlo en mis notas de mi enseñanza, pero estuve estudiando esta semana mientras estaba yo en el hospital aprovechando. Estuve estudiando sobre la sangre, cómo funciona y todo lo que realiza la sangre en nuestro físico y cómo lo podemos ver de manera espiritual en este sistema circulatorio, cómo la sangre totalmente se relaciona con nuestro cerebro. ¿Qué pasa si no llega la sangre al cerebro? No, eso no es posible. La sangre realmente está por todo nuestro cuerpo, todo el tiempo está circulando, lleva nutrientes, lleva oxígeno hacia todos nuestros tejidos, hacia todo nuestro cuerpo. Esa es la chispa que el Eterno puso en todos los seres vivos a través de la sangre. Qué interesante es esto. Por supuesto que el Eterno puso una chispa extra en el ser humano
para que nosotros fuéramos diferentes a los animales. Y dijimos que esa es la palabra neshama. No me voy a meter ahí porque en eso vamos a ver la próxima semana. Bereshit 1:26. Quiero que ustedes vean cómo dice aquí la escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Saben cuál es la diferencia aquí? Que Dios dice a la tierra que produzca árboles y plantas. Dios le dice al agua que produzca a aves, que produzca peces. Pero cuando llega con el hombre, Él dice: hagamos. Dios interviene directamente en la creación del ser humano, a diferencia de los animales. Por cierto, una de las preguntas que a veces me hacen, si es lícito o si está correcto donar sangre. Hablando de la sangre, si está correcto donar sangre. Digo, hay religiones como los testigos de Jehová que ellos prohíben donar sangre. Y yo quiero decirte que un concepto dentro de la misma Torá es estar a favor siempre de la vida. Si es un acto a favor de la vida, es lícito. Incluso si ese acto tú violas algún otro mandamiento, pero lo estás haciendo en pro de la vida, tú puedes realizarlo. De hecho, Yeshua, en alguna de las confrontaciones con los fariseos les decían: es que tú no puedes hacer esto en Shabbat, es que ¿por qué estás haciendo esto en Shabbat? Y Yeshua se vale de un principio como este, es decir, que sus discípulos morían de hambre y ellos se ponen a comer y están cortando trigo, están cortando y están comiendo, y los fariseos dicen: ¿cómo estás permitiendo que ellos hagan eso en Shabbat? Y Yeshua dice: pues tiene hambre, tienen que comer. Y Yeshua los lleva a entender que aunque el mandamiento del Shabbat dice una cosa, pero el principio es que si el guardar el mandamiento te va a poner a ti en riesgo para tu vida, para tu salud, tú puedes violar ese mandamiento mientras tú puedas guardar tu vida. El principio de la vida está por encima de los mandamientos. Entonces, ¿es lícito donar? Por supuesto. Si tú vas a beneficiar a una persona, vas a ayudarle, le vas a dar vida, entonces por supuesto que está permitido, es lícito. Hasta aquí este pasaje de la nefesh, el alma. Vamos a ver más la próxima semana porque nos vamos a meter en el alma del ser humano. Hoy solamente estoy hablando del alma en un sentido general de los animales y que tenemos en común con los animales, tanto los hombres como las bestias, las aves y los peces. Pero llegamos a este punto, la creación de los monstruos marinos. Vayamos a esta segunda parte, porque dice el versículo 21 de Génesis 1. Génesis 1:21 dice aquí: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y bueno, esto se pone interesante porque vamos a hablar un poquito sobre estos monstruos marinos. Esto llama nuestra atención porque esta palabra para monstruo marino en el hebreo es la palabra tanimim. Esta palabra tanimim, plural, tanim, singular, tiene que ver, no la traducen, o el significado es dragón, bestia, monstruo marino, serpiente, ballena. Mucha atención, estamos hablando del quinto día, estamos en el quinto día. Y Dios ya creó los peces, Dios ya creó las aves, ahora está creando estos monstruos marinos en el quinto día. ¿Y por qué es tan importante y por qué enfatizo tanto que es el quinto día? Bueno, porque yo quiero que usted vea que Dios le tomó en un día crear a estos monstruos marinos.
Porque la teoría de la evolución enseña que para que estos animales llegaran a existir, a la evolución le tomó millones de años que estos animales pudieran existir antes que los seres humanos. Entonces, hoy estamos viendo que en el quinto día de la creación a Dios no le tomó más tiempo, simplemente un día le tomó el crear a estos monstruos marinos. Ahora, vamos a centrarnos en esto. La Biblia nos habla, no sé si usted sepa, pero la Biblia nos enseña por lo menos de dos monstruos o de dos bestias que llaman toda nuestra atención porque sus proporciones son proporciones enormes. Entonces, la Biblia nos habla, por ejemplo, del Leviatán. Uno de ellos es el Leviatán, que es como una serpiente que tiene que ver con el mar, y otro animal terrestre que es Behemoth. Vamos para allá, por ejemplo. Vamos, por ejemplo, a Isaías 27:1. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque ¿acaso serán estos monstruos marinos que nos habla el quinto día de la creación, serán una referencia a los dinosaurios? ¿Acaso serán una referencia a ellos? Bueno, yo puedo casi estar seguro que sí. Podríamos hablar de ellos. Vamos a ampliar un poquito este concepto. Isaías 27:1, si lo leen en la pantalla, dice aquí: en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Pongan mucha atención, porque este versículo está escrito de forma paralela. Para los que están estudiando un poquito el hebreo bíblico, una forma de escritura es el paralelismo. Está hablando de lo mismo. Cuando habla de la serpiente veloz, cuando habla de la serpiente tortuosa, cuando habla del dragón que está en el mar, es el mismo. No vayan a pensar que son tres, es en realidad el mismo. Por un momento nos lo ponen como una serpiente, pero por otro lado nos lo ponen como un dragón. Ahora, ¿quién ha visto un dragón alguna vez? Bueno, en las películas, ¿no? No se espanten, en las películas, en alguna imagen hemos visto a algún dragón. Bueno, esa palabra es la misma palabra que aparece en Génesis 1:21, la palabra Taniim, que yo dije se puede traducir como monstruo marino, como dragón, como ballena, como serpiente. Ahora esto llama mucho mi atención y ahorita les voy a decir por qué. Pero veamos la segunda referencia a otro animal enorme que es llamado en Job 40:15 al 18 como Behemoth. Aquí tenemos otro animal. Dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice, escuchen esto, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Esto es importante porque la forma de escritura, la forma de describirlo, están imponiéndonos a un animal totalmente de proporciones enormes y sobresalientes. Ahora, Apocalipsis 12:9, utilizando esta referencia de estos animales, de serpiente, de dragón y de animales enormes, escuchen, Apocalipsis 12:9, ¿por qué es tan importante entender esto? Escuchen: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás. Momento. O sea que el diablo tiene que ver con el gran dragón, el diablo tiene que ver con la serpiente antigua. Dice aquí: el cual engaña al mundo entero
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué significa esto, pastor? Lo que significa es lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros al leer Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice Génesis 3:1? Bueno, el pasaje donde la serpiente engaña a Adán y a Eva. En realidad esto tiene que cambiar nuestra perspectiva, porque muchas veces pensamos que era una viborita que se acercó por ahí y que medio hablaba y que engañó a Adán y a Eva. En realidad yo te puedo decir que mi perspectiva ha cambiado, porque yo estoy casi seguro que era una especie como de dragón con una gran imagen cautivante que al hablar cautivó a Eva y cautivó a Adán. El hecho de que este dragón estuviese hablando, bueno, los ha de ver cautivado. ¿A poco no? Desde la antigüedad los dragones han fascinado al mundo entero. Desde la antigüedad. Si nos vamos a meter con los chinos tienen miles, escúcheme, miles de historias sobre dragones. Pero no cualquier dragón. Dragones con los cuales ellos hablaban e incluso hasta intelectuaban. Entonces, así de simple puede ser que el espíritu de Satanás se metió en estos dragones, en uno de esos dragones, y habló a través de ese dragón y cautivó a Adán, primeramente a Eva y posteriormente al mismo Adán. Pero bueno, no nos vamos a desviar tanto en ese punto, porque lo que quiero demostrar aquí es que la idea de los dinosaurios es una idea bíblica. Lamentablemente a veces llego a escuchar a gente que dice que eso no es de Dios o que eso no está en la Biblia. No, sí está en la Biblia. La idea de los dinosaurios es una idea bíblica. No, al menos no como lo enseña la teoría de la evolución, que son monstruos. En realidad son criaturas, son animales que Dios creó. Y con esto se cae esa teoría de la evolución que dice que los dinosaurios existieron por lo menos 65 millones antes que el ser humano. Y que después cayó un enorme meteorito, ¿no? Que dicen que cayó ¿en dónde? En Yucatán. Y que eso fue lo que terminó con los dinosaurios. Y les voy a decir una razón bíblica por la cual los dinosaurios no pudieron haberse extinguido antes del ser humano. Y la razón es porque antes del ser humano no existía la muerte. No había muerte antes del ser humano. A partir del pecado de Adán y Eva, la paga del pecado es la muerte. Es decir, antes de Adán y Eva no existió la muerte. Entonces no pudieron haber muerto los dinosaurios porque la muerte no existía, no al menos en el concepto original de la creación de este planeta. Entonces, entendamos que la Biblia nos enseña y nos habla sobre los dinosaurios y verlos desde una perspectiva como estos animales, estas criaturas de enormes dimensiones, y que hoy podemos asegurar que los dinosaurios incluso pudieron cohabitar o coexistir con el ser humano, cosa que la teoría de la evolución refuta y dice que no pudo haber sido posible. Entonces, ¿de dónde surgen los dinosaurios? Y esta palabra es interesante porque la palabra dinosaurio viene de deinos, que significa terrible o monstruoso, y la palabra sauros significa reptil. Es decir, que esta palabra dinosaurio, ¿sabe?, se empezó a utilizar a partir de 1841. Antes de 1841 no existía la palabra dinosaurio. Y es por eso que la palabra dinosaurio no está registrada en la Biblia, no al menos así como lo estamos viendo. Entonces, la palabra dinosaurio significa reptil, un reptil monstruoso. ¿Sabía usted que hoy en día existen reptiles monstruosos? ¿Alguien conoce un reptil monstruoso? Ya los puse a pensar, ¿verdad?
Díganme un reptil monstruoso. Un cocodrilo. Precisamente. Lamentablemente, hoy estamos inmersos en una cultura totalmente llena de marketing hacia los dinosaurios. No sé si ustedes han notado, pero peculiarmente están bombardeando a nuestros hijos con los dinosaurios. Y los dinosaurios, con muchas de las películas que hoy en día tenemos a nuestro alrededor, llámese Godzilla, Parque Jurásico, no sé. ¿Mandé? Pie pequeño. Ok. Pie pequeño, hasta en caricaturas. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto es lo que ellos quieren promover es la idea de la evolución. Es promover en nuestros hijos cómo estos animales existieron antes que el ser humano y con esto comprobar la existencia de estos animales en proporciones enormes, gigantes, pero en realidad refutando que no pudieron coexistir con el ser humano. Pero hay suficiente evidencia y de hecho, si usted quiere investigar un poquito más, hay una página que se llama respuestasengenesis.org. Si usted puede anotarla, usted cuando tenga tiempo, usted va a pasar ahí un buen rato estudiando, leyendo. Es gente seria, son científicos cristianos. Y ahí en respuestasengenesis.org o Answers in Genesis, en inglés también está. Si quieren leerlo, buscar ahí información sobre esto que estoy mencionando, es importante porque quiere decir que estos animales fueron creados en el quinto día y al día siguiente, el sexto día, Dios crea al hombre, a Adán. Entonces, por supuesto que hubo un momento en el que tuvieron que coincidir. Entonces, bueno, me encanta la frase que utiliza Albert Einstein justo cuando él está en su lecho de muerte, en esa cama de hospital. Él dice una frase como esta: Dios no juega a los dados o no tira de los dados, diciendo de alguna manera que este hombre tan sabio, considerado de los más inteligentes en nuestra época, él está diciendo que Dios todo lo que hace lo hace con un propósito y lo hace con un porqué. No hay casualidades. ¿Qué pretendo decir con este estudio, con esto que estoy cerrando? Lo que pretendo hacer es esto: que hoy en día el ser humano se ha encargado de desacreditar la obra de Dios, de desacreditar lo que Dios hizo, de sacar a Dios de la ecuación, y es algo por lo cual nosotros tenemos que orar. Nosotros que estamos aquí sentados esta noche sabemos que si hay una creación es porque hay un creador. Si hay una silla en la cual está sentada es porque ¿qué? Es porque alguien la construyó, alguien la hizo, no apareció ahí simplemente de la nada. Y esto es tan importante entenderlo, que como hay una creación, hay un creador. ¿Qué significa? Escuchen cómo dice el apóstol Pablo, pónganse de pie. Romanos 1:20 al 23. El apóstol Pablo lo dice de esta manera y debe de llamar nuestra atención, y es una razón por la cual debemos de orar, porque esto cada vez lo vamos a ver más fuerte. Afirmar una teoría de la evolución es decir que Dios no existe. Afirmar que somos producto de una teoría como la del Big Bang es afirmar que Dios no existe. Y eso es de alguna manera sacar a Dios de la ecuación, pero esta vida no funciona si Dios no está dentro de la ecuación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:20, escuchen: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Piense lo que está leyendo. Por medio de lo que Dios ha creado, piense en lo que Dios ha creado: sus cielos, su tierra, es esta naturaleza, son los seres vivos como los animales, la vegetación, nosotros mismos. Es lo que Él ha creado. Dice, a través de eso, por medio de eso, dice todos, diga conmigo, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Yo quiero que usted piense
en la grandeza del cielo. Piense en la majestuosidad del mar. Cuando usted se para en la orilla del mar y ve el mar, usted dice: esto tan enorme, ¿cómo es que se puede contener? ¿Quién hace que se contenga este mar? ¿Quién hace que salga el sol? ¿Quién hace que salga la luna? ¿Quién hace que vuelen las aves? Vamos más allá. ¿Quién hace que se te muevan las manos, que se te muevan los pies? ¿Quién hace que tú tengas motivación? ¿Quién hace que tú tengas deseo? ¿Quién hace que tú tengas voluntad? No somos una casualidad. Ahí estamos viendo el poder de Dios. Y escuchen esto: así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, escuchen esto, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Ahí, en esas palabritas, entran todas las teorías en contra de Dios. No respetan a Dios, no lo respetan como el creador, o no lo respetan como el autor de la vida, como el autor de todo lo que existe. Y encima no le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no van a pensar en solo hacer lo malo y en puras tonterías? Porque no tienen a Dios como la máxima autoridad en su vida. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, escuchen, aquí entra otra de las ideas escapistas del ser humano. Adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. La cosa es negar a Dios. La cosa es no sujetarse a Dios. La cosa es hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cómo? A través de teorías, a través de la religiosidad, a través de la idolatría. La cosa es que no se quieren someter al señorío de Dios. Y yo quiero que tú esta noche, al estar aquí, podamos hacer esta oración sometiendo nuestra vida a su señorío. Si estamos estudiando los días de la creación y estamos aprendiendo sobre todos estos sucesos, no es solamente para que nos sorprendamos y nos maravillemos, sino para que sepamos reconocer que estamos en las manos del Creador. Tu vida, mi vida, está en las manos del Creador. Si tú te sometes a Él, si tú rindes tu voluntad a Él, estás en las mejores manos. El problema es que nosotros queremos salirnos de las manos de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos tener nuestra vida en nuestras manos. Yo quiero tener el control. Y Dios dice: ¿quieres tenerlo? Tenlo. Y eso es terrible, porque experimentaremos grandes dolores, grandes fracasos por querer tener nosotros el control de nuestra vida, en lugar de decir: Señor, si tú creaste el cielo, si tú creaste la tierra, si tú creaste cada ser viviente que se mueve en este mundo, yo quiero entregarte a ti el control de mi vida. Jesús lo dice de esta manera. Dice: ¿por qué se preocupan por lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir? Dice Yeshua: piensen tantito. Dios alimenta y cuida a las aves. ¿Acaso no eres más importante que un pajarraco, que un ave? Dice Yeshua: fíjate en las flores del campo. ¿Quién viste a las flores del campo? Dios viste a las flores del campo. ¿Acaso crees que Dios no puede vestirte a ti? ¿No eres más importante
que una rosa, que un girasol, eres más importante. Eres valioso a los ojos de Dios. Cierra tus ojos.